está. Por eso es que Juan, después de recibir su primera preparación, él se fue al desierto. Porque él sabía que si se quedaba todavía más en ese lugar, él podía perder, hermano, el sentido de la misión que se le había encomendado. Ahora, nosotros le podemos estar enseñando a los niños. Mira, los sábados, perdón, el mensaje de los 3 santos, el santuario. Pero si él tiene doble contacto, hermano, ¿cuál creen que va a ganar? Hermano, desgraciadamente siempre la influencia mala casi siempre es la que gana. Porque estando tanto tiempo, hermano, en constante contacto con esta situación, va a llegar el momento, pues, de que ellos van a empezar hasta divagar. Bueno, ya mi papá me dice una cosa, mi mamá me dice una cosa, pero acá me enseñan otra. Mi mamá me dice que Dios fue el que me creó, pero mi maestra dice que yo vengo del mundo. Y el problema es que estos ingratos se los explican, pero sabroso. Lo hacen creíble, hermano. Y por eso es que los muchachos y nosotros, hermano, hasta nosotros todavía, esas enseñanzas todavía, ellos también están en el lugar cristiano, hermano. Capítulo 19. Mire, para los padres, para nosotros, hermano. Los padres tienen para con Dios. ¿Para con quién? Con Dios. Dios. La obligación de hacer de sus alrededores algo que corresponda a la verdad que profesan creer. ¿Nosotros qué profesamos creer, hermano? Si yo les preguntara, ¿cuántos de aquí creen en la reforma pro salud? ¿Qué me dirían? Todos, ¿no? ¿Cuántos de aquí creen en la salida al campo? Amén. Yo creo eso. Entonces, tengo la obligación de hacer que mis alrededores algo que corresponda a la verdad que profeso creer. Yo no le puedo decir a mi hijo o a mi hija que creo una reforma pro salud en cuanto a mi alrededor no estoy cumpliendo con eso. Yo tengo que darle el ejemplo de lo que profeso. Imagínate, yo profeso creer que la salida al campo y sigo donde mismo, sigo viviendo donde mismo. Y muchos de nosotros no tenemos dinero, ¿sí es cierto? Quisiéramos, pero no tenemos el dinero. Bueno, hermano, es ahí donde cada uno de nosotros debemos de ejercer la fe. Yo tengo que esforzarme yo al máximo para conseguir ese objetivo. Y a medida que Dios vea que yo me estoy esforzando, Él va a empezar mi esfuerzo. Pero si yo quiero que alguien venga y me regale $100,000 para yo ir a comprarme una casa fuera del campo, hermano, no es que no pueda pasar. Puede pasar. Pero si mis actos, hermano, dicen lo contrario, no va a pasar. Por eso es que dicen que
Yo tengo que hacer todo lo que me rodea, tengo que hacerlo. Que concuerde a las cosas que yo creo. Pueden dar lecciones correctas a sus hijos y estos aprenderán a relacionar el hogar terrenal con el celestial. Hasta donde ello sea posible, la familia debe ser aquí un modelo de la celestial. Y entonces las tentaciones a participar de lo que sea bajo y rastrero perderán mucha de su fuerza. Se debe enseñar a los niños que están aquí tan solo como quienes son probados y deben educárselos para que lleguen a habitar en las mansiones que Cristo está preparando para quienes le aman y guardan sus mandamientos. Tal es el deber más elevado que haya de cumplir los padres. ¿Cuál es el deber más elevado, hermano, que nosotros tenemos que cumplir? Preparar a nuestros hijos. El aprender todo lo demás, hermano, es importantísimo. Pero para los padres, hermano, el prepararlos a ellos es una tarea todavía más importante, hermano. Porque si ellos, hermano, se llegan a perder por nuestra culpa, por mi negligencia, ¿qué dice Josué? ¿Sobre quién caerá esa sangre? Sobre mí. Por ser negligente. Mire, sigue diciendo, los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. ¿Y cómo era Elías? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 7 y 20. ¿Qué diferencia hay entre Elías, Juan y nosotros? Hablando humanamente. La diferencia es que ellos estaban en el campo y nosotros todavía estamos aquí. Nosotros todos estamos aquí, ¿verdad? La diferencia es que ellos tenían más comunicación con Cristo que nosotros. La diferencia es que ellos seguían la palabra de Dios. Tal y cual era. ¿Ah? Fueron enseñados en sus hogares. Y fueron enseñados en sus hogares. Y eran humanos. Entonces, en ese aspecto hay diferencia, hermano. Pero no hay ninguna diferencia en las oportunidades para poder alcanzar el mismo objetivo que ellos tenían. No hay ninguna, hermano. Ellos alcanzaron un carácter perfecto. Nosotros también tenemos que alcanzar ese carácter. Nuestros niños también. Pero tenemos que seguir las indicaciones de Dios. Si no, no lo vamos a lograr. Mire, sigue diciendo. No sé qué horas son. Vamos a faltar una hora. En el tiempo de Juan el Bautista, esto era en el tiempo de Juan el Bautista, hermano, ¿ok? En aquel tiempo, aquí no. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado.
Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan. Una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra. Determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Amén. En el tiempo de Juan el Bautista, hermano, había demasiada codicia para las riquezas. Amor al lucro, la ostentación, los placeres sensuales, banquetes, borracheras. Lo bueno que era en el tiempo de Juan el Bautista. Hermano, hoy estamos peor que eso. Incluso en nosotros. Incluso en nosotros puede haber codicia a las riquezas. Puede haber amor al lujo, a la ostentación, a los placeres sensuales, a los banquetes. ¿Y será que a la borrachera? Puede haber entre nosotros, hermano, los que decimos que seguimos a Cristo. ¿Y por qué les digo esto, hermano? En el libro de Hechos de los Apóstoles, hermano, si no me equivoco. No recuerdo el título ni el número, pero se los voy a dar, hermano, porque ahí está. Me comprometo a eso. ¿Quién era Judas, hermano? ¿Quién era Judas? El que andaba con Cristo. Mire, hermano, dice la mensajera del Señor que el diablo hizo un trabajo tal con Judas que aún en su pecado de codicia él creía fielmente que era discípulo de Cristo, hermano. Él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Nos puede pasar a nosotros también. Creer que nosotros estamos siendo discípulos de Cristo, pero realmente estamos siendo engañados por el enemigo. Porque podemos tener alguna de estas cosas y no darnos cuenta. Ahora, ¿cómo era? Perdón. ¿Cómo era el ropaje? ¿Cómo era la ropa de Juan el Bautista? ¿Y quién de nosotros se viste sencillo ahora? A veces muchos de nosotros, hermanos, estamos buscando siempre las mejores cosas. Y no que cuando se va a presentar ante Dios. Si ese es el motivo, está bien. Pero si el motivo es impresionar a los demás, hermano, es ahí donde viene el problema. Si nuestra ropa no es para venir y darle gracias a Dios porque me la dio, y es para que digan, no, mira, Sergio, qué bien, y trae un traje diferente cada semana el infeliz este. ¿Cómo le hará? ¿Quién sabe? Pero siempre trae uno nuevo. Pero no lo estoy haciendo para agradar a Dios, lo estoy diciendo para impresionar a todos los demás. Ese es el problema. Y durante la niñez es cuando uno debe trabajar más.
Miren, el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías, Juan, habría sido educado para el sacerdocio. Pero la educación de las escuelas rabínicas le habrían arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Amén. Si Juan hubiera ido a una escuela secular, ¿qué hubiera pasado? Juan no hubiera podido llevar a cabo la misión que se le fue encomendada, porque se le iban a meter otras cosas. Es lo mismo ahora, hermano. Fue una región solitaria donde halló hogar, en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación, no siendo interrumpido por los clamores del mundo. Podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación de la providencia. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres, temerosos de Dios. Desde la niñez se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él, la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual la sospecha, la incredulidad y la impureza lo compenetraban casi todos. Desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y vivía constantemente. ¿Lo habíamos leído? Constante contacto con el pecado. Sí, ya lo habíamos leído, hermano. Pero lo volvemos a leer. A fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Él mismo tomó esa decisión. Pero mire, aún en el campo. Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en el obreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Mire, ¿qué es lo que hacía Juan allá? No es porque ya estoy en el campo, voy a nada más a sentarme ahí a mirar cómo pasan las ardillas y los venados y los mapaches y todo medio mundo. Él estudiaba todo eso, él aprovechaba todas esas cosas. Incluso cuando él iba a relacionarse con los hombres, él estudiaba los caracteres de cada persona para poder impartirle el mensaje que Dios le había dado, porque cada persona es diferente. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de la tentación, fíjense, aún en el desierto. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podría entrar, y sin embargo, era asaltado por el tentador, pero sus percepciones espirituales eran claras. Habían desarrollado fuerza de carácter y decisión, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podía reconocer los ataques de Satanás y resistir su poder. Aún en el campo, él no estuvo exento de sufrir ataques del enemigo. Pero estando en el campo, Dios le dio más discernimiento a él para darse cuenta de cuando el enemigo venía a atacarlo. Aquí en la ciudad, hermano, es difícil de hacer eso. No es imposible, pero es bien difícil.
Porque los ataques del enemigo aquí están en todas partes. Usted voltea para un lado y ahí está una cosa. Voltea para el otro lado y está otra cosa. Usted no se puede concentrar en la palabra de Dios ni en pensamiento con Dios, porque todo lo que hay aquí alrededor, hermano, es contrario a Dios y es para distraer a cada uno de nosotros. Imagínense. El diablo ha degenerado tanto este asunto que, por ejemplo, uno va pensando, mira, tengo que hacer cambios en mi vida. Voy manejando, ¿no? Tengo que salir al campo, tengo que hacer y volteo para allá un cartelón grandote. ¿Cómo le dicen? Sign. ¿Sí, no? Sign grandote. Se venden llantas a tanto precio. Y la oferta pues, está más o menos. Pero siempre le ponen algo al lado. Y es una figura femenina. Imagínense, uno como hombre va y pues, ya me desconcentré. ¿De qué venía pensando? ¿De qué venía pensando? Que el campo, ¿cuál campo, hermano? El campo se me va. Porque el diablo es así. Entonces, y esa es una de tantas, hermano. Ahora imagínense los niños en las escuelas también. ¿Cuántas cosas no ven? Mire, nosotros conocimos una señora que ella trabajaba en una escuela. Aquí era secundaria. ¿Qué secundaria? Aquí, middle school. Bueno, middle school. Ella la limpiaba de tarde. Solamente era en la mañana, en la tarde no había escuela. La limpiaba de tarde. Y pues la conocíamos nosotros. No, mira. Y eso fue hace 10 años, hermano, ¿eh? No hace poco. Porque su hijo jugaba fútbol con nosotros. Y dice, mira, sin mentirles, yo cada día recojo más de 300 preservativos. En una middle school, hermano. Bueno, eso era en aquel tiempo, ¿verdad? Yo no sé si a lo mejor había. Y es que no era una escuela tan grande, porque nosotros jugábamos atrás de esa escuela. Y me decía, yo estoy sorprendida y eso es diario, no es que un día sí, un día no. No, diario, hermano. O sea, a cosas como esas es las que nuestros hijos están expuestos. Por eso es que tantos niños están criando niños. Son cosas para meditar, hermano, que en el transcurso de la vida he ido aprendiendo. Y yo sé que algunos de ustedes pues, ya lo sabían. O no lo sabían, pero pues, entonces ya lo saben, hermano. Imagínense, miren. Ahora, como dice la hermana Stephanie, ¿cuál era la primaria? La primaria. Imagínense, en la primaria, hermano. Dios nos ayude. Miren, cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento. Allá en la revolución. Al desaparecer Arquelao, Judea había caído directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos y sus resueltos esfuerzos para introducir las costumbres y los símbolos paganos encendieron la rebelión que se apagaba en la sangre de miles de los más valientes de Israel. Todo esto intensificó el odio nacional contra Roma y aumentó el anhelo de ser libertados de su poder. Miren, en medio de las discordias y las luchas se oyó una voz procedente de dónde? Del desierto, escucha. Una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado con un poder nuevo y extraño. Miren,
conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano. Pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran tan claras, directas y convincentes que muchos, mira hermanos, muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudieron al desierto. Amén. Amén. Para que los mismos seguidores, según de Dios, hermano, para que los mismos dirigentes creyeran que Juan el Bautista era un profeta que había resucitado de los muertos. ¿Qué tenía que tener Juan el Bautista? Tenía el mismo espíritu que tenía Elías. Tenía los mismos modales que tenía Elías. Tenía las mismas vestimentas que tenía Elías, hermano. Comía como comía Elías. Hablaba como hablaba Elías. Porque estaban dirigidos por el mismo espíritu, que es el espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer, hermano? ¿Como quién tengo que hablar? ¿Como quién hablaba Elías y como quién hablaba Juan el Bautista? Hablaba como Cristo, hermano. Entonces yo tengo que hablar como Cristo. Tengo que caminar como Cristo. Tengo que vestirme como Cristo. Y como decían en la mañana, hermano, a mis enemigos, Cristo los ayudaba. Ese es mi ejemplo. Cristo es mi mayor ejemplo para yo poder seguir todas estas cosas. Amén. Y en aquel día, hermano, que no falta mucho, si nosotros y nuestros hijos tenemos todas estas características, hermano, el mundo se va a sorprender. Porque en aquel tiempo se sorprendieron porque no había nadie como Juan el Bautista. Porque no había nadie entregado a Dios como Juan el Bautista. Y miren, muchedumbres acudían al desierto para escucharle. ¿Usted quiere eso en su vida? ¿Usted quiere eso para su familia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es muy difícil lo que tenemos que hacer? ¿Es difícil los pasos que tenemos que seguir para poder lograr obtener el carácter de Cristo? ¿Sí o no? Hermano, si lo vemos humanamente nunca lo vamos a conseguir. Pero si lo vemos con los ojos de la fe, eso lo podemos conseguir. Miren, muchos de los espíritus fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Se habían ensalzado como los mejores hombres, se habían inducido a la gente a tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de su vida. Pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado. Eran oportunistas, hermanos. Como amigos del profeta esperaban hallar favor ante el príncipe venidero y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo de manos de este joven maestro popular. Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de esta piedra
levantar hijos de Abraham. Mire que aunque a pesar que venían muchos, Juan tenía tal discernimiento de espíritu que él podía ver solamente con su accionar si eran sinceros o no. Y fue algo que les dijo esa amonestación, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese discernimiento espiritual en esta hora? A veces nosotros juzgamos por juzgar, hermano, y juzgamos mal, porque todavía no tenemos ese discernimiento de espíritu. Nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo, dice el hermano Guay. Los que creíamos que no iban a estar, van a estar. Y los que creíamos que iban a estar, no van a estar. Hay una cita, creo que es, si alguien me ayuda, Primeros Escritos o Eventos de los Últimos Días, uno de esos dos libros, donde ella dice que hay muchas personas sinceras que aún no conociendo esta verdad, pero en lo que ellos conocen fueron fieles, se van a salvar antes que muchos de los que estamos aquí adentro, que conocemos todas estas verdades y somos infieles delante de Dios. Imagínense qué triste es eso, hermano. No sé si alguien puede buscar por ahí, no me acuerdo. Mire, con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Dios no puede hacer favor nuestro lo que anhela ser. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la inmoralidad y el pecado. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que era una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, y más bien que los hijos del justo y obediente Abraham, en vista de la luz que había recibido de Dios, eran peores que los paganos, a los cuales se creían tan superiores. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de sus promesas. Y ya nos voy rapidito. Vamos a estar rápido. Me lo quisiera soltar, hermano, pero esto es para nosotros los padres. Dice, los padres llevan responsabilidades que nadie puede llevar por vosotros. ¿Quién? Los padres lleváis responsabilidades que nadie puede llevar por vosotros. Mientras viváis, seréis responsables ante Dios por mantenerlos en su camino. Los padres que hacen de la palabra de Dios su guía y que comprenden cuánto dependen de ellos sus hijos para la formación de su carácter, les dará un ejemplo que les resultará seguro seguir. Los padres y madres son responsables de la salud, la constitución y el desarrollo del carácter de sus hijos. ¿Quiénes? Los padres. A nadie más debe confiarse la tarea de atender esta obra. Al llegar a ser padres, os incumbe cooperar con el Señor en cuanto a educar a vuestros hijos en principios sanos. Cuán triste es que muchos padres hayan desechado la responsabilidad que Dios les dio con respecto a sus hijos y quieran
que personas extrañas la lleven en su lugar. Conviene que otros trabajen en favor de sus hijos y los alivien de toda carga al respecto. La responsabilidad, hermano, recae en los padres. Nadie más puede llevar esa carga. Mano, diga. Es verdad eso, porque en las escuelas las maestras no aman a los niños como un padre ama a su hijo. Muchas maestras solamente van por un pago y no le importa si los hijos aprenden bien o aprenden mal. Y cada vez que yo veo eso en las escuelas, le digo a mi esposo que Dios nos dio la bendición de tener la Biblia y que nos dice que hay que sacar a los niños de las escuelas, porque en verdad ahí no hay amor para sus hijos, en ningún lado. Muy difícil de encontrar. Sí, gracias. Esas actividades, hermanos, como decía la hermana, en la escuela, muchos de nosotros tal vez mandamos a nuestros hijos porque queremos que aprendan. Pero ¿están aprendiendo o están desaprendiendo? Están aprendiendo cosas que tal vez no son correctas o que no son correctas, como las que ya hemos hablado. Pero aparte de todo eso, nos alivian de cargas, hermano. De no tener a los chamacos en la casa. Son 8, 10 horas, no sé cuántas horas sean aquí, que el niño no está en la casa. Y son 8, 10 horas de libertad. Bueno, no está aquí. Pero como dice la hermana, ahí en la escuela está aprendiendo bien, mal, peor, pero sin ninguna clase de afecto. Yo recuerdo que aquí arriba, hermano, nosotros hicimos un restaurante que se llama GQ. Y enfrente había un para donde cuidan los niños. Un daycare. El asunto que eso era, yo creo que era entre, se iba a terminar la escuela y empezar vacaciones, algo así. Y nosotros estuvimos ahí trabajando como por 3 meses. Yo me fijaba, como a la segunda semana yo dije, me voy a fijar. Y me fijé en ciertos carros de las señoras. Llegaban 6, 7 de la mañana, hermano. Yo estaba ahí, llegaban ahí 6, 7, 8. Llegaban, seguían. Y a veces me daba chance de ver que regresaban a las 4 o 5 de la tarde. A veces nosotros nos íbamos tarde porque era en verano. Y ya ve que en verano las 9 y todavía el sol está arriba. Nosotros íbamos a las 7, 7 y media de ahí. Y las mismas señoras que pasaban a recoger, a dejar a los hijos, apenas nos iban a recoger. Toda la semana. ¿Cuál es el aprendizaje para esos niños? Aquí hay 2 lugares que casi siempre están llenos. Aparte de los hospitales, esa es otra. Los daycares y el otro, los asilos de ancianos. ¿Por qué? Porque el mensaje está siendo dado a los niños. Cuando tú eres niño te llevan al daycare. Eso quiere decir que a mi papá, a mi mamá, no le importa mucho que digamos. Cuando mi papá y mi mamá esté grande, yo lo llevo a un asilo de ancianos. Allá alguien lo va a cuidar. Por eso es que aquí, en esta, la mayoría de las veces, en el sistema de educación de los blancos, porque no es tanto así entre nosotros los hispanos, es más de ellos que de nosotros. Por eso ellos siempre van allá a los daycares y luego a los asilos de ancianos, y siempre están así.
y siempre están así. En nuestra raza que de hispano no es así. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá casi siempre están con los hijos. Y cuando están grandes los papás, pues uno está al lado de sus papás. O sea, pero no permitamos, hermanos, que esas influencias puedan llegar a nosotros, porque pueden ser muy perjudiciales para nuestra familia. Imagínense que el día que usted esté viejito, diga, hija, voy para tu casa, me diga Yaresi, ¿para dónde? No, viejo, te voy a mandar por un asilo de ancianos, tú me mandabas de que ahí te vas tú también. Entonces, hermano, puede traer consecuencias. Ahora lo vemos de manera superficial y pareciera que no es tan dañino, pero la mente de los niños se va dañando. Las mismas reglas que hay en la casa no las hay ni en las escuelas ni en los daycare. ¿Por qué? Porque las reglas que hay en la casa tienen que ser las reglas de Dios. Que en las escuelas no las hay, ni en los centros de donde van a cuidar a los niños tampoco las hay. Entonces, es difícil. Es difícil para nosotros. Yo sé que es difícil en este país. Es bien difícil, y se lo digo porque yo he vivido toda mi vida solo casi. Yo llevo, ¿cómo te llamas? No sé, un año ya, llevamos más de un año, ¿no? Un año y 2 meses. Pero no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque hay una sola entrada de dinero. Pero hermano, en mi forma de pensar, esa es mi forma de ver las cosas, en mi forma de lo que yo he estudiado, de seguir y agradar a Dios, es de yo esforzarme en mi trabajo, haciendo lo mejor que puedo, ganando el dinero y que mi esposa esté en la casa cuidando de mis hijas. Es la forma que yo lo entendí. Y es difícil, no es fácil. No es fácil porque aquí vivimos en un país donde las cosas no esperan. Los biles no esperan aquí. Y a veces nos vamos a ver apretados, sí. Pero yo tengo la satisfacción de saber de que mis hijas pues están en un lugar seguro. Si usted quiere tener esa satisfacción, la palabra de Dios lo dice, esfuérzate y sé valiente. También la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás yo te lo voy a añadir. Entonces, si yo trato de hacer las cosas, Dios me va a ir poniendo. Y se lo digo como testimonio, y la gloria sea para Dios. Nosotros hemos pasado momentos difíciles, pero de la misma manera hemos visto que Dios ha obrado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Elías, Juan, usted y yo? Ninguna, hermano. Lo que tenemos es que poner a practicar primero la fe en Dios, sus preceptos. Como decía el estudio de ayer en la casa que tuvimos, una fe sencilla. Aquellos que tienen una fe sencilla y dura van a seguir la palabra de Dios tal y como es. Y Él no nos va a dejar solos. No nos va a dejar solos, hermano. Por eso las promesas están ahí. Si Él prometió que no nos va a dejar solos, es por alguna razón. Vamos a pasar momentos difíciles, sí. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos no a confiar de mi trabajo, pero a confiar de Él. Que Él es el que nos provee. Así que le invito, hermano, que prueben eso. Porque cada vez que uno va probando eso, y a veces se siente medio duro, pero es cuando uno más se agarra.
y Dios empieza a obrar. Amén. Y es tarde, me voy a pasar algunas cosas, hermano. Si quieren luego se los doy o el libro para que ustedes lo lean. Todo esto está bastante interesante. Aquí habla, hermano, que se pone grandes responsabilidades al predicador o al dirigente o al maestro. Habla acerca de eso. A veces nosotros decimos, no, es que el maestro o el anciano o el que predica tiene que enseñar a mi hijo o a mi hija. No, hermano. El que le tengo que enseñar soy yo. El que viene a predicar aquí o el que va a impartir la palabra viene a compartir tal vez lo que Dios le ha dado. Y los niños vienen a aprender. Pero todos los demás días, ¿dónde están? En la casa. Luego se las paso, hermano, si quieren, porque ya... Y eso está en el capítulo 29, si lo quieren anotar, hermano. No se lo voy a leer porque ya es bastante tarde. Y ya tienen hambre. Como dijo el hermano Osvaldo, yo sí. Pero mire, hermano,